Hola, sí, muy buenas tardes. Voy a comentar la cuarta ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de abril. Voy a compartir pantalla, vamos a ver la partida entre Álvarez de Mal de Arturo contra Álvarez de Mal de Nicolás, que comenzó con esta apertura a Londres, siendo Arturo blanca, reitero. Bueno, se jugó aquí la jugada E3. Vamos a la variante que hicieron. Es el orden que yo recomiendo, que es el que juega Carlsen, demorando caballo G3, teniendo controlado el salto del caballo a H5. Pero el blanco se apresura a jugar C4. Hicimos en el curso, que dimos los martes, todas las variables poco usuales, por ejemplo, cuando el rival hace C4 en distintas posiciones. Entonces, en este caso se jugó caballo F3, caballo C6 y B3, que me parece que es la jugada correcta. Entonces ahora el negro tiene que responder contra dicho movimiento. Se jugó B5 y ahora se hizo H3 en la partida tratando de conservar el alfil en caso de un caballo H5, cosa no necesaria, pues siempre está la jugada alfil G5. Me gustaba dama C2 para tener acceso al movimiento E4. Se jugó H3, alfil D6 bien, caballo E5. Otra opción era el cambio de los alfiles negros para luego jugar a 4. Pero en ese caso está la jugada B4 muy interesante, porque en caso de B por C4 viene B por C3. Dama C2, entonces sosteniendo todo, y se toma, y se llega a una posición pareja. Bueno, esto sería una forma de jugar. Se jugó en la partida caballo E5, tocando el caballo en el aire, se tomó de alfil, se dobló peones, pero queda el puesto E5 atacado, aunque la casilla D4 para el caballo que va a F3 libre. Se jugó H6, alfil E2, enroque, y se jugó caballo E7. Esto se va un poco del flanco dama. Dama C7 era interesante, movimiento, para mirar en rayos X a C3, si A4, caballo A5. Este es un procedimiento muy exacto para quedar tocando en B3. El negro tendría una interesante partida. B4, caballo B3, torre se va, A5, con interesantes complicaciones tácticas, ya que queda agredido el peón y se va a recuperar el peón de B5 finalmente. Bueno, esto sería una lucha bien intensa en el flanco dama con la precisa jugada dama C7. En la partida se jugó con caballo E7 y permitió la instalación de este caballo en D4 muy fuerte. Entonces la partida siguió a 6 y ahora A4 era muy buena para intentar, ahora que no tiene el caballo en C6 para apoyar B4, estaría el problema de la torre que se encuentra en el aire. El alfil H5 es rara, no se ve bien hacia dónde apunta. Me parece que era buena para el negro terminar el desarrollo con alfil B7, y si tomara en C4 retomaríamos de peón de D abriendo la diagonal. Rey H7, queda el rey expuesto de alguna manera, había que ir a G8, y bueno, ahora el blanco fue F3. Alfil E2 era otra, respondiendo contra alfil B7, H4, para jugar en el flanco rey también con la especulación de la clavada, y el blanco para mi gusto estaría un poco mejor, con iniciativa en ambos flancos, con juego en ambos flancos. Esto era el alfil en E2. En la partida se jugó con el alfil en F3. Vamos a llegar a ese momento. El jaque, tapada y alfil F3. Para proyectar E4, ¿no? Evidentemente. Caballo C5 para evitar dicha situación. Dama C7 era otra, interesante. Entonces se fue a E2, alfil B7, B4, y el caballo volvió a D7. Era bueno caballo A4 para evitar justamente la jugada A4 del blanco, que ahora toma la iniciativa en el sector dama. Allí el blanco pudo haber ganado el peón lateral a cambio del peón central, quedando el peón B libre. Pero se prefirió caballo por caballo,
Se tomó de alfil, única, torre D1, se tomó ese peón. Y entonces E4. La partida es intensa, dama C7 era la jugada correcta, dama H4 no fue precisa, el blanco pudo haber jugado de la siguiente manera. Dama D2, manteniendo la defensa del alfil, torre, dama E3, y entonces si G5, esta jugada intermedia es muy buena, ya que si peón por alfil hay un jaque en E4, hay que tomar, la dama entonces se cambia y se hace este movimiento para tomar con alfil. Todas estas complicaciones tácticas muy exactas le dejaban mejor juego al blanco. Pero había que encontrar toda esta precisa variante táctica, nada fácil. En la partida se jugó de otro modo. Se jugó directo alfil G3, que permitió esta captura del peón central, y ahora estamos con un peón de más para el negro, y se trata de las casillas que el caballo puede encontrar. Alfil B5 era la primera de ellas, muy buena, porque si cambia alfil queda un caballo indesalojable, ya sea en D5 o en C4. Se jugó caballo D5 directo y no es tan precisa como la otra. Ahora hay que jugar torre F8. E3 tiende a la apertura del juego, que favorece a los alfiles. Pero ahora había que de vuelta encontrar la jugada precisa C4, porque se evita indirectamente las capturas en G. Por ejemplo, si se toma de alfil, con alfil F2 se ataca el caballo y queda atrapado el alfil. Si se juega caballo por C3, se evita la retirada con torre C3 y el caballo tiende a capturarse. La partida siguió podía seguir de este modo, torre A3 y se tenía que ir el caballo y la partida es compleja. Este era el método para jugar con C4 difícil, porque de esta otra forma el negro conquistó su objetivo. Importante jugada intermedia por el ataque doble N2, y ahora tomó la columna el negro y trató de ser bloqueada por el alfil. Ahora era muy interesante esta posición. Hay dos peones de más para el negro. Era muy buena la jugada F5, porque se especula con que no se puede tomar al paso por el alfil, y de esa manera se pondría en juego la mayoría de peones en el flanco rey. En cambio se volvió y el blanco tenía la posibilidad de C4, pero jugó alfil G2, que constituyó un error, porque ahora torre C8 no está en el aire la pieza. C4 se pudo jugar, torre a B1, son algunas pérdidas de tiempo, y ahora de vuelta el negro retoma, cambia la pareja de alfiles, queda con dos peones de más, y la casilla C4 donde se va a instalar este caballo. Si no se toman a 4, se hace caballo por alfil. Entonces logra el peón apoyado. Jugó impecable el negro hasta este lugar. Ahora de vuelta estaba F5, mejor que caballo por alfil, con la mayoría de peones. El final de torre siempre es el final más difícil de jugar. Hay que jugar con cierta cautela. Torre B6 constituía la jugada con cautela para evitar B5. En cambio, torre D3 permitió este contrajuego por la torre en el aire. Ahora debió haber jugado A5. Hay algunas dudas en el juego negro, cosa que aprovecha el blanco. El negro finalmente pone en juego su mayoría. Acá el blanco tenía toda esta secuencia que lo haría recuperar como mínimo un peón, y tiene los peones libres muy peligrosos el blanco, ya que empezó a lograr tener contrajuego. Bueno, en la partida veamos cómo se terminó jugando con la ida y vuelta de la torre. El blanco ya empieza a empujar, a pesar de los dos peones de más hay mayoría, hay pelea. Esta jugada no se comprende porque ahora soluciona. Eran muy temidos esos dos peones libres, ahora es solo uno de ellos, y el rey ya empieza a llegar cerca, y se opta por llegar a este final de 4 contra 1 totalmente ya definido. Entonces vamos a ver cómo se defendió la base de G, quedó todo defendido, y ahora es una cuestión de una cierta paciencia. Quedan 3 peones, el rey cortado, y se trata de ir evitando los jaques y adelantar los peones.
Allí no se puede comer el peón porque queda la torre en el aire, se defendió la base, y ahora se trata de evitar los jaques. Encuentra la casilla H4 para esconderse. Por ejemplo, si hubiera seguido torre jaque, torre B2, rey G3, torre B3, rey H4, seguido de F4. En la partida se jugó con torre C3, haciendo una jugada neutra de espera con la torre del C3. Pero se trata de empezar a avanzar los peones paulatinamente. Por ejemplo, F4 sería la jugada más sencilla para imponerse, y después F3, y bueno, la partida se gana con facilidad. La torre no se puede mover de la casilla G3. No recuerdo qué jugó acá en este caso, pero F4 sería la mejor. H4 no es tan buena porque se deja, el rey no tiene la casilla de escape. Me parecía más comprensible la otra fórmula. Ahora pueden hacer una serie de jaques y va a cubrir igual con torre. A ver si me permite la secuencia de la partida, pero claramente la misma se encuentra definida. Ahí estamos. Se prefirió de este modo jugar, ya la partida se avanza el peón y ya esconde el rey, y ahí nuevamente esconde el rey, el peón avanzó a la séptima y ya los peones por todos lados van ingresando. Acá torre G1 definió, porque termina ganando finalmente, coronando el peón. Bueno, tomó su tiempo el final de torres, pero ya estaba definido por la gran ventaja material. Pero en el paso previo al final de torres, por la posición que estamos viendo por allí, comprometió con la jugada torre de 3 y torre de 6 una pérdida de tiempo que permitía el avance de los peones blancos, que después eligió mal. Había una variante para generar 2 peones libres, y eso hubiera comprometido un poco la situación. Es un tema de peones libres, hay que ir mirando siempre estas mayorías de peones. Bueno, vamos a ver ahora la partida entre Diego Sacur y Marco Sacur, que empezó con un peón rey. Marcos está haciendo a veces también el ataque Londres, así que en este caso fue un peón rey, respondido por una defensa francesa de parte... no, porque fue Diego con blancas. Y entonces jugaron esta línea de caballo F3, que curiosamente la habían mostrado el martes, cuando asistía Marcos, y lo que pasa que en esta posición la jugada que yo miraba era E5 seguido de D4, y había un C5 que se tomaba. Pero bueno, esta variante del cambio no representa grandes riesgos para el negro, que tiene una posición de igualdad. Acá vamos iguales en el centro. Lo que hay que mirar también es el cambio, tratar de cambiar el alfil de D3. Para eso alfil G4 era buena, porque si lo empiezan a expulsar, va H5, G6, solucionando el tema de los alfiles. Caballo C6 buena, A3, y se va a 5. Me gustaba el plan de cambiar alfil por caballo, volver a jugar alfil G4, y cuando te echan el alfil vas a H5, G6, y entonces si hay una clavada, alfil G5, dama D6. Y después se tiende a jugar en una lucha caballo contra alfil, posiblemente, donde no hay dificultad, ¿no? Lo ideal sería jugar contra alfil de negras. Pero bueno, vamos a ver cómo fue la partida, que no me gustó este alfil en B6. Pero había que jugar con precisión, no era fácil. En este momento que parece que están clavando el F3 y atacando el peón de D4, había que jugar con mucha con táctica, no alfil E2, sino alfil por caballo. Si se toma de dama, se toma el peón de D5. Y si se toma de peón, para salir de la clavada y del peón que está cayendo muy fuerte, dama D2, para responder alfil por caballo con la mucho más fuerte jugada intermedia dama H6, dando mate. Entonces, allí puede existir rey G7 para evitar eso, y caballo E2 sosteniendo el peón central, y en caso de alfil por caballo y peón por, se abre la columna G para jugar rey H1 y torre G1. Este sería el plan del blanco, el cual lo deja mejor. Bueno, todo eso no se le ocurrió al blanco, que jugó alfil E2,
y juega esta otra partida donde puede caer el peón de D4, pero que tampoco es tan grave. Vamos a ver ahora cómo continúa. Continuó con la toma de alfil. De caballo era un poco mejor, pero se daría toda esta secuencia de igualdad. No, un poquito mejor el negro por la estructura de peones, pero así todo hay que resolver, porque a caballo por alfil se toma de peón de A y queda el peón de A3 un poco mal, y torre de 1 se hace C6, si caballo por queda esta situación, un poquito mejor la estructura, y sería esta partida, todo lo que da para el negro, ¿no? Pero no se trata de perder un peón. En la partida tomaron de alfil y el blanco no continúa bien, jugó dama de 2. Caballo por D5 era buena, entregando la calidad, porque después de alfil por torre vendría dama por alfil y quedarían las 3 piezas mirando a F6, muy peligrosamente. El negro debería jugar con cautela sin comer la torre, y después de esta sucesión de jugadas, todos comemos torres y se llega nuevamente a un final de alfil contra caballo, con la columna dominada que se puede hablar de una cierta paridad. El peón doblado a cambio de la columna dominada. Bueno, dama de 2 no fue la más precisa, dama de 6 se jugó no tampoco la más precisa, el H6, en este caso se llegaría nuevamente a este final, en donde el peón se recupera mediante la táctica. Finalmente se recupera con una posición de equilibrio. 5 peones por bando van a quedar finalmente en el final de piezas pesadas. Pero en la partida no se hizo, este H6 se hizo dama de 6 y hubiera permitido algunas escaramuzas tácticas favorables al blanco, que hubieran empezado con caballo B5, que no se hizo, dama E5, alfil F4, y claro, para evitar dificultades de la pérdida del alfil, esta era la decisión que tenía que tomar el negro, y hay torre y caballo y peón a cambio de la dama. Esta sería la partida a jugar con posición difícil. Es un tema que no se ha escrito, bibliografía en ajedrez, y que me dan ganas de hacerlo. En un momento habíamos hablado con Maximiliano Kraus, que es el coautor de muchos de mis libros. De los 7 libros que tengo escritos, tengo 4 junto con él, y uno de los temas era este, material heterodoxo. Entonces, se ha escrito alfil bueno, alfil malo, caballo mejor que alfil, pero no de estas posiciones dama por torre, caballo y peón, dama contra 2 torres, 3 piezas menores contra dama. Es todo un tema, porque no hay patrones muy claros. Cuándo son buenas, generalmente uno va a creer que las 3 piezas son buenas cuando están defendidas entre sí, y la dama pierde su valor cuando encontrás la solidez de parte de la otra posición, pero hay que saber coordinarlas, y cuando salen del apoyo del peón pasan a ser torpes y expuestas por la dama. Bueno, muy interesante situación se presentaría acá de ese tema que me gustaría en algún momento escribir. Tengo que tener de vuelta inspiración y ganas de hacerlo. Bueno, entonces torre A de 1, dama de 5 se jugó, alfil E5 era otra opción para salir del alfil expuesto, y vendría toda una variante interesante que recupera el peón, pero queda con este peón de más, y se simplifica la posición, pero el blanco queda con mucha actividad de piezas, con la amenaza de alfil por F7, y entonces hay que jugar caballo de 4. El caballo, recuerden que no es bueno sin punto de apoyo de peón, se amenaza el alfil, y finalmente se pierde el caballo, pero la pieza queda en el aire y es recuperada en un final parecido al que ya vimos, con igualdad. Torre de 1, cambio todo. Y la igualdad, como va a entrar en la séptima, la torre, y también hay mate en la última línea, es con F6. El tema es torre de 7, torre F7, torre de 8, torre F8. Y mantiene la igualdad. Son variantes interesantes, ¿no? Todas estas. Bueno, todo eso no se dio en la partida, todas las cosas que hay en una partida, ¿no? Se jugó con dama de 5, y ahí el blanco de vuelta tenía la opción de eliminar, y se daría una sucesión de cambios, pero acá es una ligera preponderancia
del blanco por el par de alfiles. Se juega alfil C3 y la captura en D5. Y una mayoría de 3-2 en el flanco dama habría, ¿no? Bueno, todo esto, vamos a la partida. Torre a D1, dama E5, caballo B5, alfil B6. Y ahora lo más simple para igualar era alfil F4. Se jugó con A4. Alfil F4, dama E7, torre F1. Hay que ver toda esta secuencia que permite caballo E4, tocando dama. Si dama por peón, hay un alfil por peón jaque. Claro, alfil por peón jaque. Entonces, lo que hace es alfil por caballo, el blanco. Peón por alfil. Y C4 buscando atrapar el alfil. Torre, se va la dama a 6. Y se da toda una variante forzada. Toca el peón central, se defiende. Si se tomaba de torre, venía alfil G5. Y finalmente se recupera el peón de C7, que se mira el alfil en el aire, pero como el alfil del negro también está en el aire, si dama por caballo, alfil por alfil, todo esto con igualdad. Son variantes de varias jugadas donde cada uno va siguiendo respectivas estrategias. En la partida se jugó con A4. A ver, el A4 que se jugó fue en vez de alfil F4, A4, y acá, al tener que retirar el caballo, se capturó el peón de B4. Después se terminó recuperando, y hay peón de ventaja, digo bien, sí, para el negro, a cambio de alfiles de distinto color. Torre B8 es el mal menor, porque la jugada C6 deja el alfil en el aire, y debió haber continuado el blanco dama B3, recuperando el peón en B7, y la partida tiende a las tablas. También de cómo se jugaron, pudo haber en un momento una chance de tablas, pero no si hubiera seguido bien el negro, porque acá torre B8, esta parte, el negro queda con posición ganadora, a mi entender, un peón de más, aunque hay alfil distinto color, que siempre hay chances de posibilidades de tablas en el final, así como el final de torres también es difícil. Acá era fundamental el movimiento G6, sin hacer debilidades. La jugada dama H6, ya que el alfil distinto color es complicado ganarlo, y sumar a esto un peón doblado hace muy difícil ganar esta posición, y más con la jugada que tenía ahora, torre B1, atacando el alfil y comiendo en B7. La partida es como que se firmaría un empate rápidamente, alfil torre B1, alfil C5, torre por B7, torre D4, algo así. Con tablas. Torre C1, alfil D4, todo este plan, bueno, no fue bueno para el blanco. Entonces, el negro tenía la opción de jugar B5, como muy interesante, porque si se toma el peón de C, la jugada muy buena sería B4, y el peón no puede ser detenido con el alfil en D5, el peón libre es muy importante y gana. Entonces, en la partida se siguió de este otro modo que facilitó la tarea del negro y del avance de los peones libres. Ya no se puede evitar A4, A3, y bueno, por eso se tiró el último lance el blanco y abandonó. Bueno, vamos a ver la última de las partidas, que había sido adelantada en la semana por el viaje de Teo a Buenos Aires, donde tuve oportunidad de tomar algo con él y decir algunos planes que hay ahí en Coronel Pringles con el ajedrez, con el cual yo también intervengo porque estoy dando alguna clase a algún chico destacado del lugar, y también he dado una clase grupal a los chicos que ha sacado Teo justamente del lugar, y están progresando realmente, ¿no? Entonces es bueno donde hay una persona que apoya el desarrollo del ajedrez como lo hace Teo de manera desinteresada ahí en Coronel Pringles, ¿no? Entonces, bueno, veamos entonces ahora dicha partida contra Mariano Corsi, que sorprende Teo y juega peón rey. Se ve que algunas veces también juega peón rey, y
algún peón dama, o sea, las dos. Entonces se reiteró la variante húngara, que la ha jugado Mariano Corsi en el torneo. Entonces acá vino el movimiento caballo C3 y se jugó de esta manera la partida con H6. No era necesario H6, había que jugar con D3, entonces la partida siguió alfil E3, D6, y se jugó ahora H3. Mejor A3 para conservar de un caballo A5 el alfil. Bueno, ahora caballo A5 tendría el negro. Se jugó alfil E6, se cambió y se jugó con dama D2, proyectando la posibilidad de un enroque largo y de jugar con G4, G5. Enroque me gustaba, y enroque largo jugar A6 y jugar una partida en enroques opuestos. Dama D7, se jugó A3 ahora, enroque largo D4 era otra posibilidad, se jugó con A3, D5, el negro pelea en el centro del tablero bien, es interesante esa situación, y está prácticamente forzando al blanco a capturar el peón central para luego jugar con D4, de lo contrario era muy riesgosa la posición. Y se tomó con dama. A ver, todo esto, no sé si es esta partida, si no sé, no es una partida anterior que se jugó con esto. Creo recordar que acá era rey B1, la jugada ganadora. Si esta es la que ganó, este es el antecedente teórico que tenía a su favor Teo, que había jugado con Nicolás Álvarez de Malde. Yo confiado que era la misma situación, pero no. Esta partida fue con C3. Con C3, a ver si se mezclan los archivos. Entonces voy a hacer 2 videos. A ver, entonces en esta partida, claro, no tengo en este archivo esta parte. Voy a mandar esta y voy a comentar aparte la partida de Teo entonces. Bueno, saludos, ya enseguida sigo con la grabación.